Audio, bueno. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a exponer todos los temas que hemos estado realizando durante todo este ciclo. Así que los integrantes del equipo en esta exposición somos, de mi parte, Daniel Ángel Pino Gamaitre, mi compañero aquí presente, Najarro de la Cruz, Cristian Keiger. Bien, vamos a exponer, empezando con el primer tema, que es la cultura chavín. Bien, la cultura chavín, entre sus construcciones, tenemos a lo que es la portada de las Falcónigas. En esta, en esta arquitectura realizada, ¿no? en esos tiempos, se desplazaban diferentes métodos para la construcción. En este caso, sus construcciones necesitaba de pirámides truncadas, también se necesitaba plataformas superpuestas. También se utilizaron las plazas semihundidas, disposición de los edificios en forma de U y galerías, las que fueron subterráneas, las cuales se utilizaron para usar como tubos de ventilación. Bien, en las construcciones arquitectónicas, si bien esta cultura no contaba como ahora actualmente, no contaba con ventanas, tenía un diseño estructural que se magnificó por toda la zona andina. Estuvo ligado a un enfoque espiritual y también a diversas técnicas creativas. Ahora, ¿qué se utilizó? ¿Cuáles fueron las herramientas o cómo lo hicieron? Fueron hechas con piedras, aunque también en otros sitios se le, se le aumentó que es el adobe y el barro. Vamos a continuar. Ahora, vamos a continuar con la cultura chavín. Bien, esto se manifestó a través, la que se utilizó en esta cultura fue la escultura, la cerámica y la orfebrería. Los metales como el oro, la plata y el cobre eran una pieza fundamental para la construcción de ornamentos en su uso personal. Los residentes en esa época eran muy organizados y modernos para la época, ya que con la piedra fabricaban viviendas, esculturas y utensilios con vasijas, batanes y morteros. Si bien la cultura chavín destacó en la construcción de edificios religiosos, como en este caso es el templo chavín de Huántar, y también donde se utilizaron madera y el hueso para realizar lanzas, más que nada en lo que son para que puedan defenderse, ¿no? Las estápulas, puñales y armas arrojadizas. Existen diferentes esculturas, las cuales resaltan más en esta cultura, que son entre ellas la Estela Raimondi, también tenemos el obelisco de Tello. Algo muy particular que resalta un poco más son el lanzón monolítico y que se ve más es la cabeza clava en la cultura chavín. Tenemos las principales construcciones de esta cultura, las cuales fueron el templo chavín de Huántar, el Chongoyape en Lambayeque, también el Caballo Muerto en La Libertad, Garagay en Lima y Chupas en Ayacucho. Bien, vamos a continuar ahora con la cultura tiahuanaco. De aquí no es esto. La cultura tiahuanaco, en la arquitectura se realizaron técnicas cuidadosamente planificadas. Sus construcciones, por el material empleado como piedras, denotaban aplicaciones de ingeniería y técnicas artesanales, no utilizadas ni desarrolladas por otras culturas, denotando una planificación cuidadosa. Ahora, posteriormente se edificaron los chulpas, o construcciones que tuvieron fines funerarios, hechos de piedra y de barro. Inicialmente eran de forma cuadrangular, después se adoptó la forma cilíndrica, teniendo como base la piedra labrada y pulida, tal cual se observa, ¿no? En esta imagen, en las imágenes. Las construcciones representativas, tenemos a los restos de Pumapunku, las cuales son de forma semicircular. Tenemos la fortaleza de Acapama y también por último el Palacio de Calasaya.
Bien, la cultura mochica. La cultura mochica o cultura moche es una cultura arqueológica de nuestro país, del antiguo Perú, que se desarrolló entre los años 100 y 800 después de Cristo, en el valle del río Moche. Esta cultura se extendió hacia los valles de la costa norte de nuestro actual Perú. Ahora, ¿cómo fue su arquitectura? Tenemos tres etapas, las cuales fueron la arquitectura monumental, las cuales eran templos ceremoniales y administrativos. Por ejemplo, la huaca de la luna y del sol. Tenemos la arquitectura doméstica, las cuales fueron viviendas realizadas para el asentamiento de la población moche. Ahora, tenemos la arquitectura militar. Realizaron grandes construcciones de murallas y de fortalezas, como una mezcla de piedra y adobe para un fin defensivo. Ahora, entre los más notados de estas construcciones son las llamadas huacas del sol y de la luna, en el Valle Moche. Aquí podemos apreciar, ¿no? En estas dos imágenes, las cuales en su principal dios a los que ellos adoraban fue el Ayapaec, un ser sobrenatural representado por una figura humana con la boca de un tigre con colmillos. Uno de los aspectos más importantes de la religión de la cultura mochica fueron los sacrificios humanos que se realizaban en esa cultura. Bien, la cultura mochica, donde se encontraba, se estaba ubicado en la costa norte, entre los valles de Lambayeque y Guarmey. Tenía como centro cultural el Valle de Moche y Virú, cerca de Trujillo. Ahora, ¿cómo es el arte? Su arte de la cultura mochica, ellos se adornaban con las vasijas, con imágenes policromados que representaban paisajes y escenas de la vida diaria, como cacerías, como combates, rituales religiosos, las ceremonias, mitos y leyendas. Bien, vamos a pasar ahora al tema del virreinato en el Perú. Bien, la escultura. ¿Cómo fue su escultura? Tenemos a Baltasar Gavitán, el cual fue un limeño mestizo, ¿no? Quien creó la estatua ecuestre de Felipe V, ¿no? La cual fue una escultura representando la muerte y Cristo, ¿no? También tenemos a Pedro Noguera, quien esculpió la sillería del coro y algunos altares de la Catedral de Lima. ¿Cómo fue su arquitectura? Tenemos el llamado plateresco, la cual es la Catedral de Cusco. Tenemos también estilo barroco, ya en el siglo XVII, recargada de ornamentación, líneas, las cuales utilizaron curvas, como el Palacio Torre de Tagle. Tenemos el churrigueresco, recargado de ornamentación, las cuales se utilizaron columnas salomónicas. Como ejemplo tenemos al Templo de la Merced, que queda aquí en Lima. También tenemos una de sus etapas, que fue el rococó, el francés. Y también se utilizó la ornamentación moderna, esbeltas, líneas ondulantes. Y como ejemplo tenemos a la iglesia de las Nazarenas. También tenemos la etapa de neoclásico, inspirado en los modelos de la Grecia clásica y de Roma. Como ejemplo tenemos la Catedral de Lima. Su pintura. Esta fue influenciada por el país italiano renacentista Fernando Bisi. Tenemos dos escuelas, las cuales fue la escuela limeña, llamada Cristóbal Lozano, ¿no? Tenemos la escuela cusqueña, ¿no? Como el colorido brillante y riqueza de retratos por Diego Quispetit. Bien, la cultura chimú. Tenemos entre sus construcciones, ¿no? Nos dice que el máximo desarrollo urbano, donde el cual se utilizaron el adobe, los frisos o arabescos, las cuales fueron adornos en las paredes. Tenemos Chanchan, que significa sol, ¿no? Es la capital Chimú, considerada la ciudad de barro más extensa.
Su material de construcción utilizaron el adobe y la quincha. Utilizaron el muralismo policromo, fueron imitadores del urbanismo de los Wari. También se caracterizaban por sus grandes edificios, con un gran estilo urbanístico, como por ejemplo la ciudad de Chanchan, ¿no? Los principales de estos fueron la fortaleza de Poromanga, la muralla Chimú, y también la ciudad de Chanchan. Ahora, en los espacios constructivos que ellos tenían, ellos trabajaban la representación en muros en alto relieve, trabajaban los metales preciosos y dominaban técnicas de soldado, ¿no? Y también la decoración, la fundición y martilleo. Ahora, desarrollaron la agricultura, la ganadería y los textiles. Trabajaban la cerámica artesanal con fines de uso diario y religioso. Tenían conocimientos avanzados de ingeniería hidráulica que les permitieron construir canales de riego. ¿No? Estos fueron uno de los avances más, más vistos de otras culturas, ¿no? Como que representó la cultura Chimú. Ahora, tenemos los iconográficos. ¿Qué son? Tenemos a su principal dios, el cual fue apodado el decapitador, ¿no? Llamado Aipaek. El centro religioso fueron la Huaca de la Luna, donde los sacerdotes llevaban a cabo sus ceremonias y rituales, en donde también se sacrificaban humanos practicados por los moches con fines religiosos. En la iconografía chimú, las escenas de bailes, sacrificios y procesiones fúnebres permitían a las representaciones de escenas pintadas en la cerámica y murales de moche, aunque se encuentran muchos elementos iconográficos en Sicán y en algunas tradiciones de Wari, como el sombrero de 4 puntas. Bien, con estos temas quiero dar pase a mi compañero, quien va a exponer los siguientes temas que hemos realizado. Gracias, compañero. ¿Puedes seguir la diapositiva? Muchas gracias. La Catedral de Lima. Bueno, en los aspectos, la fachada de la Catedral de Lima es de estilo renacentista con adornos platerescos. Sus altas torres con chapiteles de pizarra son neoclásicas, con influencias estilistas de la escuela escurialense y del norte de Europa. La fachada de la Catedral de Lima es de estilo renacentista con adornos platerescos, sus altas torres de chapitel de pizarra. La planta que contiene la Catedral de Lima cuenta con rectángulos tipo salón de 3 niveles, de 3 naves principales, 2 de capillas hornacinas y 2 naves transversales. Posee 3 puertas en el frontis, una en caso brazo de crucero y 2 en el testero, que es en plano. Coincidentes con los ejes de las naves laterales, posee coro alto y coro bajo con notable sillería y ubicada en el último tercio de la nave. Siguiente, por favor. La arquitectura religiosa virreinal. La arquitectura virreinal en el Perú se desarrolló en el Virreinato del Perú entre los siglos XVI y XVII. Se caracterizó por la importancia y adaptación de los estilos arquitectónicos europeos a la realidad peruana, produciendo como resultados una arquitectura original. Las características de esta arquitectura virreinal se dio en varios tipos. En el estado civil se consideró a las construcciones residenciales, las casonas solariegas. En los Andes, los frontis de piedra labrada podemos distinguir hasta 3 clases o tipos arquitectónicos religiosos, aquí como en la iglesia y conventos en todo el Perú. En el caso del el estado militar, los ejemplos más destacados o lo más representativo es el castillo de Real Felipe, que es una fortaleza de tradición histórica. En la costa se empleó el adobe y el ladrillo y el yeso. Destacó la maravilla de sus interiores por su ornamentación, en caso de la Catedral de Lima. Siguiente, por favor.
En el virreinato en el Perú, es para complementar más que todo con lo que dijo mi compañero, ¿no? Más que todo para ver lo que son las características que tenía la arquitectura del virreinato. Se caracterizó por la importancia y adaptación de los estilos arquitectónicos europeos a la realidad peruana, produciendo una arquitectura original que se desarrolló en el Perú, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de la arquitectura arquitectónicos que se desarrollaron en el siglo XIX y XX, con Nicolás de Piérola hasta Manuel Candamo, Ariarte, Augusto B. Leguía, Salcedo y José Prado y Barreda. En este tiempo se desarrolló el ferrocarril. Se construye el primer ferrocarril central de Lima por el arquitecto Rafael Marquina, el mayor representante del estilo neocolonial. La planificación urbana en Lima en 1926. Lima atraviesa su primera expansión durante el segundo periodo de Leguía, en 1925. Encarga la planificación al arquitecto alemán Werner Benno Lange, y las características que la arquitectura republicana se desarrolla en el Perú es que tenía la galería de madera y vidrio, balcones de madera y rejas de fierro fundidos. En la parte baja, el patio en planta, tenía el patio posterior, un patio central y un vestíbulo como parte de ingreso a la vivienda. En el estilo neocolonial, el primer ejemplo es un edificio neocolonial de carácter académico. La fachada posee estilo limeño del siglo XVIII y balcones de madera tallada, pero su forma simétrica apoyada en un eje central principal. El estilo neoincaico es uno de los museos más emblemáticos del Perú, ya que aquel permite que sus diferentes propuestas, exhibición y presentación de las distintas manifestaciones artísticas tradicionales de cada parte del territorio peruano, como el Museo Nacional de Cultura en 1924. Su fachada está inspirada en las culturas peruanas y en la arquitectura, que se ubica en tiempos prehispánicos como si fuera hecha de grandes bloques de piedra. En el estilo neoperuano, en la portada resaltan las figuras antropomorfas y míticas como Huiracocha en el frontis, así como pueden apreciar en la puerta 4 columnas decoradas con figuras de serpentines, de serpientes, felinos, flores, antropomorfas. Es Bellas Artes en 1934. Siguiente, por favor. El Art Nouveau, traducido al castellano como arte nuevo y conocido como el modernismo, se define como una corriente artística que surge a finales del siglo XIX, entre los años 1980, acabando a principios del siguiente siglo, en 1914, principio de la Primera Guerra Mundial. Las características que esta arquitectura del Art Nouveau utiliza técnicas que son la reproducción mecánica como la silografía y el cartelismo, la impresión. Estéticamente resultan imágenes planas, lineales y ornamentales que se reproducen a una economía de medios que las dota de singular belleza. Se alejan de la figuración centrarse en el mero adorno, muy cerca del estilo del diseño industrial. Las obras más representativas de este arte es el Hotel y la Casa Welch de Patrimonio del Centro Histórico de Lima. Siguiente, por favor. Bueno, la arquitectura en Lima, en la segunda mitad del siglo XX, como el brutalismo. En Lima fue a principios de la década de 1960, que empleó el concreto expuesto, los volúmenes agresivos, gran masividad y texturas irregulares. Empezó a ser utilizado la mayoría de arquitectos graduados recientemente, creando la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tanto el ladrillo como el cemento, los materiales nobles, se liberaron de su aire aristocrático y se popularizaron para beneficio de las clases populares.
El edificio Petroperú y el centro cívico tenemos como parte de esta corriente arquitectónica, ¿no? Del brutalismo. Simbólicamente, el concreto ofrecía al arquitecto o constructor la amabilidad y la resistencia de un material que dejó de ser relacionado con la clase pudiente de Lima, para convertirse poco a poco parte del lenguaje arquitectónico de la pequeña clase media y obrera. Siguiente, por favor. Eso es todo, compañeros. Gracias, compañero, también. Gracias, profesor. Gracias, compañeros, por ver nuestro tema. Muchas gracias.